Programa Cambio Climático. En este episodio, el ingeniero forestal Álvaro Vallejo Rendón aborda el tema del Acuerdo de París, así como el de los mercados de carbono regulados y voluntarios. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, Aquí está el tema del mapa de las partes del protocolo de Kioto, quiénes firmaron y quiénes no. Entonces, por ejemplo, acá está, digamos, países que tuvieron compromisos en ambos periodos, son estos en morado y en verde, o sea, tenían que reducir emisiones. Países que tuvieron compromiso en el primero, Canadá, y después se retiró. Países sin compromisos, pues digamos todo el mundo no desarrollado en ese momento, América Latina, África, Oriente Medio y la mayoría de Asia, parte de Oceanía. Y en el segundo periodo, pues algunos ya no se retiraron, digamos, del protocolo, no asumieron compromisos, quedaron muchos menos después de 2012, y eso en parte era como por la decepción, la incapacidad de tener un mecanismo que fuera aceptado por todas las partes, principalmente por las más importantes, y, y que los tuviera todos a bordo en la medida en que se necesitaba. Entonces, digamos que el protocolo de Kioto se fue enfriando mientras el planeta se fue calentando. A ver si la próxima gráfica me ayuda más a explicar las dificultades de esto. Cuando comenzó el protocolo de Kioto, voy a volver al anterior, China firmó el protocolo, pero era un país en vías de desarrollo. En los 90 China no era un gran actor económico, pero en menos de 20 años China se volvió una potencia mundial y un gran emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando se firmó el protocolo, China no tenía compromisos de reducción. Traducción, siga contaminando tranquilo. Y logró hacerlo, o sea, la expansión de la economía china fue monstruosa, todos ustedes lo saben. Mientras tanto, Estados Unidos no firma el protocolo. ¿Por qué? Porque dice, hey, un momentito, es que mientras yo firmo el protocolo y tengo compromisos de reducción de emisiones, China se va a volver un competidor desleal, no va a tener esos compromisos. Y si China, la India, Brasil, Sudáfrica, los países que se veía que iban a ser más desarrollados, México, no tienen compromisos, a pesar de que hoy son subdesarrollados, yo no me meto en ese cuento. Yo sigo con lo mío. Por eso Estados Unidos no firmó, no es solamente que no creo en el cambio climático o soy prepotente, no, tenía razones económicas válidas. Es que había un tratado muy difícil de negociar. Y ahora vamos a ver lo segundo. En el protocolo de Kioto estábamos, eso es como comienzos de los 90 y los cálculos son hechos sobre las emisiones de 1990. Hace poco cae la cortina de hierro, hace poco se termina la Guerra Fría y se desmantela la Unión Soviética y todo este bloque soviético, Rusia principalmente, que era una nación industrializada y una gran emisora de gases de efecto de invernadero, comienza una desaceleración fuerte en emisiones. Pero no es por compromisos políticos, no es por compromisos ambientales, es un resultado de la política mundial, es un resultado del desmembramiento de la Unión Soviética y el desmonte de la Guerra Fría. Y esa caída hace que Rusia tenía compromisos de reducción de emisiones, pero los cumplía automáticamente, porque no tenía que hacer nada. Entonces, digamos que se iba a ganar indulgencia sin haber hecho Padre Nuestro, o sea, sin hacer nada, ya estaba cumpliendo el protocolo. Solamente muestro eso es para mostrarles la dificultad de lo que es tener acuerdos globales. Lo repito, si poner de acuerdo a 20 personas para ir a ver una película cine parece una tarea imposible, imagínense lo que es negociar acuerdos globales, con circunstancias tan difíciles, impredecibles, entrelazadas, complejas, en medio de toda esa complejidad que tenemos los seres humanos. ¿Qué ocurrió entonces con cómo vemos el escenario desde el inicio del protocolo de Kioto?
Entonces, China, que era un país que tenía menos emisiones, se volvió uno de los grandes emisores. Incluso esta gráfica tiene un rezago cortito de 1 o 2 años. China aumentó el 102% sus emisiones. Oigan esto, qué impresionante. 102% las emisiones. Ya es si no es, en este momento es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Estados Unidos aumentó el 7%. Uno dice, bueno, no firmaron el protocolo de Kioto, pero el escenario no era tan brutal. Rusia aumentó sus emisiones, claro, la recuperación de la economía rusa, y como bloque, solamente Europa, que ha ido cumpliendo sus compromisos, que ratificó el protocolo, que se ha mantenido, que ha ido cumpliendo todas las reglas impuestas por el protocolo, ha tenido reducciones de emisiones. Europa se ha metido, digamos, en una línea de desarrollo verde, de desarrollo sostenible, de desarrollar la energía solar, energía eólica, etcétera, con todas las complicaciones, porque podríamos decir también, claro, lo han hecho a costa de los recursos del resto del mundo, de una economía que se desarrolló sobre el colonialismo. Todas las consideraciones políticas que quiera son válidas, pero ha hecho su tarea, ha hecho su tarea. Y digamos acá en Latinoamérica, pues ahí va, no es un gran actor, aquí tenemos Colombia, un actor relativamente pequeñito, bastante modesto. Así que hay un escenario, digamos, agridulce, más agri que dulce, si vemos todo el componente. Pero ahorita vamos a ver un poquitito más que se puede poner un poco más dulce y menos agri. A medida que va avanzando la implementación del protocolo de Kioto y los periodos de cumplimiento, y se va viendo que el protocolo de Kioto no es suficiente, no se cumplió, hay muchas lecciones aprendidas, hay muchas dificultades, comienza a haber estas negociaciones en paralelo, de decir, bueno, ¿y qué va a reemplazar el protocolo de Kioto? ¿Qué aprendemos de lo que no funcionó? Entonces, yo ya había mencionado el acuerdo de Copenhague, cómo se va buscando que haya compromisos, digámoslo, no vinculantes, compromisos voluntarios, y lo que se empieza a plantear es esto, que los países definan cuáles son las metas nacionales de contribución voluntaria que van a tener a largo plazo, a partir del final del protocolo de Kioto 2020. Entonces, es lo que se llaman las metas de contribución nacionales eh, deseadas, llamémoslo así. Entonces, se pide que se desarrollen esas metas en el 2013. Y aunque eso suena como que muy bonito, pero si no se cumplió el protocolo de Kioto, esto menos. Y si entendemos todas las complicaciones que tiene el mundo, esto no suena como muy bonito y pues como para nada lo vamos a hacer. A pesar de eso, más de 180 países, que representan más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, fijaron estas metas. O sea, dijeron, este es nuestro escenario de gases de efecto invernadero y esto es lo que queremos reducir en el largo plazo. Y ya para cuando llega la Convención de las Partes 21 en París en 2015, se hace lo que se llama el famoso Acuerdo de París, que es el sucesor del protocolo de Kioto. Entonces, lo primero que dice el Acuerdo de París es hay que fijar metas para los países tan pronto como sea posible. O sea, el tema es súper urgente. Esas metas las tiene que comenzar a implementar a partir de 2020 con la finalización del protocolo de Kioto. Y de las metas deseadas, y eso, por eso aquí la I de intended en inglés, vamos a pasar a las metas definidas, metas determinadas de contribución. Entonces, estas son metas nacionales. Cada país dice, este es mi escenario y me comprometo a tanto. Son metas que deben ser integrales, fijan un mínimo, si se logra más mejor. Se deben enviar a la Convención Marco de las Naciones Unidas, se registran públicamente, las debe conocer todo el que las quiera conocer, o sea, son públicas y deben aprovechar o se permite y se estimula que haya
mecanismos de mercado como los que ya se empezaron a aprender con el protocolo de Kioto, se estimula a que haya transparencia y entonces las reglas son dos. Primero, y si no las cumple, no pasa nada, usted va a quedar mal. El país fija unas metas, fijó las que quiso, y si no las cumplió, lo único que va a sentir es vergüenza hasta donde eso se puede sentir. Pero sí hay una señal muy clara de que las metas que se fije son las metas que debe cumplir. Y ya como digamos con todo el tema de que la urgencia del cambio climático y las señales científicas de que esto es apremiante, los países se van tomando más en serio la definición de estas metas. Y por otro lado es que se van creando reglas que todavía están en negociación, unas reglas que permitan transparencia, rigurosidad, técnica, reportes adecuados de estas metas. Entonces, como quien dice, vea, esto es voluntario, pero hágalo seriamente, hágalo con todo rigor, reporte bien y aprendamos todo construyamos sobre todo lo ya aprendido. Entonces, hay un avance, aunque parece haber un retroceso. Y en ese contexto arranca el Acuerdo de París. Entonces, digamos que vamos avanzando desde el Acuerdo de París y se van fijando unas metas que se van fijando unos progresos. El primero de ellos es que se va creando lo que se llama un libro de reglas para la implementación del Acuerdo de París. Se empieza a incrustar también en los aportes de la sociedad civil, o sea, esto no es solo un cuento de los países y de los gobiernos, es un cuento de las sociedades también. Se empiezan a crear reglas y estímulos para que haya trabajo en temas de mitigación, adaptación, que haya movilización de fondos y lo que yo ya mencioné, que haya transparencia y rigurosidad en todos los sistemas, pero aún así quedan muchos pendientes. Eh, de todo lo que se ve en ese momento, hace un par de años, solamente se veía como fuerte Europa, de decir, está cumpliendo, tiene los mecanismos, tiene determinación y tiene un discurso coherente y bien proyectado hacia el futuro. Eso ha cambiado un poco en el muy corto plazo, curiosamente, y para bien. Eh, y no se logra un acuerdo sobre cómo van a funcionar los mercados, principalmente porque se trata de metas voluntarias. Pero sí se fija una meta que, digamos, apoyada por la ciencia y que es como un nuevo consenso de lo que se tiene que lograr, y es que el planeta para 2050 debería tener una emisión cero de gases de efecto invernadero. O sea, que si se emiten gases de efecto invernadero, haya actividades también que los compensen para que en promedio sean cero. O sea, que por ejemplo, si de todos modos hay vehículos, industrias que van a emitir gases, que haya mecanismos, ya sea vía tecnología, como de capturar los gases de efecto invernadero en la atmósfera, o vía usos de la tierra, plantando más árboles que capturen esos gases y el balance sea cero. Entonces, la nueva meta para el planeta es cero emisiones para 2050, brutalmente ambiciosa, pero al final también el punto es que las metas tienen que ser ambiciosas. ¿Qué más puede poner uno? Una meta realista y la cumplimos, igual quedamos mal. Igual hay que poner la meta que sea necesaria, sea que la cumplamos o no. Entonces vamos a empezar a ver qué ha ocurrido desde el punto de vista de los mercados. Ya abandonamos como esos marcos regulatorios y digamos cómo ha reaccionado el mercado. Entonces, primero, a partir del protocolo de Kioto, Europa fijó un sistema europeo de mercado de emisiones. O sea, fijó unas cuotas, como lo había explicado en el protocolo de Kioto, que las tiene que cumplir cada país y ha seguido trabajando en esas metas. Cierto, y ha fijado cupos de emisiones por países, se fijan por periodos, fijó metas más fuertes inclusive que las del protocolo de Kioto, como región, pues como continente, y se prepara, por ejemplo, eran metas del 40% de reducciones, con base en 1990
para 2030 y a partir de 2021 está preparándose a que la reducción sea un 55%, o sea, lo que llaman una descarbonización drástica de la economía europea. Entonces, digamos, Europa va en su camino. Ese mecanismo de mercado de emisiones ha mantenido la dinámica del mercado en los años muy flojos que tuvo el protocolo de Kioto, en los años en que todo salió como no queríamos que saliera. Y ahora con el Brexit, Reino Unido lanzó su propio sistema de comercio de emisiones que funciona en el Reino Unido. Pero después aparecen otros grandes actores y va cambiando el escenario. Y aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica, cómo hacia 2020, ya en los últimos 2 años, el precio de la tonelada de carbono, de CO2 equivalente, que se acuerdan que es la unidad de medida, ha saltado de 4 o 5 dólares, de menos de 10 dólares, en algunos casos ha llegado hasta 40 dólares, ha pasado 20, 30 dólares. Eso es una señal de mercado. Y eso sí lo entiende más la humanidad. Ahí sí todos vamos a querer meternos en el tema del ambiente. Cuando la gente dice, aquí hay una oportunidad, yo sí quiero contribuir con el tema ambiental. Entonces, estos mecanismos no tan bellos desde un punto de vista moral comienzan a tener su efecto. Después China, muy recientemente, que es prácticamente este año, lanza el que será el más grande sistema de comercio de emisiones del mundo. Y entonces esto va a ser una reorganización de cartas, un cambio de nivel de acción bastante grande, porque pues cuando China entra en algo, entra lo grande, así como entró en su industrialización, ahora le llega al momento de la descarbonización. Pero ¿qué ocurre? Que todo ya está creado para que la mitigación del cambio climático sea un negocio. Y eso sí funciona, ¿cierto? Ya no es solo el ambiente por el ambiente, no es el ambiente por plata. Podemos volver esto un negocio, entonces todos nos vamos a poder apuntar. Y si China se mete a contribuir en ese negocio, hay un cambio de dinámica completamente. Ahora llega Biden al poder, dice, yo regreso al Acuerdo de París, yo me voy a comprometer a metas más grandes y perdón, un paréntesis que es muy importante. Estados Unidos como país se retiró del protocolo de Kioto, pero no quiere decir que Estados Unidos no ha hecho también sus tareas en el tema de mitigación del cambio climático. Lo ha hecho a niveles subnacionales, lo ha hecho a nivel de estados. Hay estados que tienen sus propios mecanismos de fijación de topes, sus propios sistemas de mercado de emisiones, como California, por mencionar uno de ellos. Hay muchas instituciones trabajando sistemas y mercados voluntarios. Todo esto que yo he mencionado ahora no es voluntario, es impuesto por ley, que la ley dice tal sector tiene que reducir, pero a nivel voluntario también Estados Unidos ha hecho mucho. Entonces, digamos que al final todos van acompañando el tema de las emisiones. Y aquí continúa la lucha por el artículo 6 del Acuerdo de París, que es qué mecanismo de mercado global vamos a tener, que puede ser importante o puede ser que no. Puede ser que el propio mercado y no los gobiernos sean los que resuelvan esa dinámica, ¿cierto? Donde hay plata, los demás resuelven las demás dificultades. Entonces, súper interesante esto. Entonces, miren, estos son noticias súper recientes. Entonces, empiezan a haber señales de que se logran techos de mercados globales de carbono muchos más altos. Por ejemplo, estudios de este mes están mostrando que los mercados de carbono no fueron prácticamente afectados por la pandemia del coronavirus. Incluso, de hecho, se han generado dinámicas positivas también, que los precios del carbono han alcanzado topes históricos. Y también una cosa bien interesante, que no hay un mercado único que era el protocolo de Kioto. Empiezan a ver la suma de pequeños mercados, de mercados regulados por los países que crean una mejor dinámica de competencia, una dinámica de aprender unos de otros, de competir, de buscar proyectos alrededor del mundo para cumplir esas cuotas. Entonces, digamos que hay
un escenario que es positivo. Este también es un escenario bastante reciente. Fíjense entonces, aquí en azul tenemos lo que es el comercio de emisiones de Europa. Ese ya está fijo, está establecido. Pero empezaron a entrar nuevos actores con mercados regulados, o sea, obligatorios, fijados por norma. Entonces entra Nueva Zelanda, entra Tokio, después empiezan a entrar Suiza. Recuerden que mencioné estados subnacionales, California, Quebec, Kazajstán, y después empiezan a entrar lo que son pruebas piloto, o sea, solamente ensayos en China. Y fíjense que los niveles de pruebas piloto en China son hasta un porcentaje bastante significativo de lo que lograba Europa. O sea, están entrando ligas mayores. Siguen pruebas piloto, sume las dos y esta gráfica de mercados de cumplimiento va creciendo. Luego entra Ontario en Canadá, más Nueva Escocia. Canadá, que se salió del protocolo de Kioto, ahora aparece con su mercado de cumplimiento. México, un país que era en vías de desarrollo, ahora es uno de los actores significativos de la mitigación de cambio climático y entra con su aporte, no muy grande, pero un aporte bienvenido. Y luego la entrada en pleno de China con el comercio de emisiones de China este año, 2021, más el Reino Unido, que ya habló de, de, de crear su propio mercado, más Alemania, con un mercado interno aparte del que hay en Europa. Entonces, una señal de mercados regulados bastante positiva, alentadora. ¿Suficiente? No, pero entramos en una dinámica de crecimiento exponencial de señales de mercado y eso sí se escucha. De haber aprendido mucho de cómo la mitigación del cambio climático se puede volver dinero. Y entonces, bueno, pues tal vez al final por las razones no correctas vamos a tener resultados correctos. Volvemos a los precios de los mercados de cumplimiento. Y aquí les mostraba cuando arrancaron los primeros mercados había unas expectativas muy altas, luego se deprime, todo el protocolo de Kioto se desinfla y vuelve aquí el Acuerdo de París y aquí vamos viendo cómo van resurgiendo los precios del carbono y aquí están los precios promedio según los mercados de cumplimiento. El mercado europeo, el mercado en Corea, Nueva Zelanda, California, Quebec, etcétera. Estos son los prototipos o ensayos piloto de China y todos tienen una señal como de recuperación y apuntando hacia un alza en el precio. Un alza en el precio pequeña tiene efectos muy grandes en alcanzar la viabilidad de muchísimos proyectos. O sea, una pequeña alza acá magnifica en gran medida el potencial de proyectos que se pueden hacer alrededor del mundo. Pocos dólares pueden hacer la gran diferencia entre energía solar y combustibles fósiles. Pocos dólares pueden hacer la diferencia entre proyectos de conservar selvas alrededor del mundo o destruirlas por otros. Bueno, ese es todo el mercado regulado y ahora vienen los mercados voluntarios. Son los que han creado las, los sistemas subnacionales, las empresas privadas, los sectores, digamos, de la economía mundial, como por ejemplo la aviación mundial y el transporte mundial. Todos ellos se han ido metiendo en este cuento también. Y esto, digamos, aquí hay unas cifras que son buenas, pero no tan sólidas como las anteriores, porque rastrear el mercado voluntario es mucho más difícil, porque es más atomizado, porque es mucho más diverso, porque no hay unos mecanismos todavía en pie de reporte tan sólidos, tan transparentes como tienen los otros que van por contabilidades nacionales. Entonces, estas son cifras un poquitito menos sólidas, pero muestran cosas interesantes. En los mercados voluntarios, el sector, y perdón que están en inglés, no los conseguí en español y tomaba bastante tiempo cambiarlas. El sector forestal y de uso de la tierra es en volumen, es un sector importante.
Y yo reseño eso porque es un sector que tiene que ver mucho con el mundo ambiental en Colombia. O sea, este sector tiene un altísimo potencial de mitigación y de entrar a los mercados. Y las señales de precio siguen siendo buenas. No son muy altos los precios. El mercado voluntario tiene precios más bajos que el mercado regulado, aunque se van igualando y a medida que se equiparen las reglas, los dos mercados van a ir confluyendo, pero son perspectivas interesantes. Y aquí también hay otros sectores, energía renovable que está entrando también en Colombia, rellenos sanitarios, etcétera, transporte, todos ellos van entrando al mercado y son actores relevantes. ¿Quiénes venden y quiénes compran? Yo quería traer esta gráfica. Miren, por ejemplo, la India aporta mucho en los mercados voluntarios a precios muy bajos comparados con los mercados regulados. Estados Unidos genera mucho también a través de parte industrial. China, y aquí quería mostrar una cosa. Miren que Perú es un actor, pues no tan grande como los grandes, pero nada de despreciable. Y la mayor parte del mercado voluntario de Perú es por proyectos de conservación de bosques. Eh, Kenia y Brasil también. Esos tres suman, si yo los sumo, se van a una línea grande de la gráfica. Y son de proyectos de sectores de uso de la tierra. O sea, ahí hay una oportunidad interesante en los mercados de carbono para hacer proyectos en nuestro medio. Y ya están ocurriendo. Todavía no aparecen en esta gráfica. Para esta fuente, Ecosystem Marketplace, somos invisibles. Colombia es invisible, pero va apareciendo de un nivel muy rápido, por lo que yo expliqué, por la aparición del impuesto al carbono. Y al mismo tiempo, por el impuesto al carbono, las empresas van aprendiendo a hacer proyectos y de pronto encuentran que es más rentable vender el proyecto en Europa o en Estados Unidos o en Asia. Entonces empieza a haber ese mercado global de emisiones y nosotros podríamos estar como mínimo al nivel de Perú, como mínimo. ¿Quiénes compran los créditos voluntarios? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza. O sea, es un mercado pues mucho más concentrado, es lógico, porque es un mercado voluntario. Al final quien lo paga es solo para mostrar responsabilidad social corporativa, nada más allá que eso, pero hay quien compra, lo cual también es una señal de que no todo al final se hace solo por dinero o por obligaciones de cumplimiento. También entra mucho la reputación de una compañía. Bueno, eso también es por dinero, ¿no? Eso también vale dinero, pero vale, señales bienvenidas también de los mercados. Eh, otra, otra, otra gráfica, esta es para mostrar otro concepto. Los proyectos van creando créditos a medida que se implementan. Por ejemplo, yo en 2010 establecí una reforestación, los árboles crecieron y comenzaron a capturar carbono. Y me van verificando ese proyecto y yo voy generando créditos, los tengo en la mano, cada unos pocos años. Y entonces esos créditos, los proyectos no los venden automáticamente. A veces los tienen vendidos desde antes, pero a veces los venden es después. Entonces, aquí estamos viendo el precio de los proyectos según el año de producción. Entonces, proyectos que son muy viejos, que estaban en un contexto muy diferente, tenían precios mucho menores. Pero los proyectos recientes, a partir del Acuerdo de París, 2015 en adelante, van teniendo precios altos. Y aquí salen 2020, 2021, 2022. Estos son cifras de 2019. ¿Y por qué salen desde 2019 estos precios? Porque hay mercados o empresas o compradores que están dispuestos a comprar créditos futuros. Entonces, estos son compras que se hicieron antes o hasta 2019 de créditos que se iban a negociar después. Es muy lógico que si yo compro a futuro, pago más barato. Pero lo que es muy interesante es esta señal de precios. Estamos aquí en este rango, donde van subiendo los precios a 4 o 5 dólares tonelada de carbono voluntario. Eso hace viables muchos proyectos, eso hace viables muchas iniciativas. Entonces,
Pues el resumen sería que hay señales a nivel mundial de que estamos ante un mercado creciente, un mercado más robusto, ante unas reglas más sólidas, más transparentes, que apuntan más a que hacia el futuro tal vez podamos cumplir nuestras metas. Y eh, digamos que el mundo mismo, una vez que esto toma la dinámica, va creando presión sobre compañías por fuera de los límites de los mercados regulados. Por ejemplo, ¿quién le pone límites a la aviación civil a nivel mundial? Cuando un avión viaja entre Madrid y Bogotá, ¿quién es el responsable de esas emisiones? ¿Colombia o España? Y todos los buques que cruzan el mundo a toda hora y todo el turismo mundial y etcétera. Todos ellos están entrando a los mercados y van entrando reglas de cómo, sea de manera voluntaria o de manera regulada, se puedan meter en este mercado del carbono. Ya hay muchas empresas apostando en las tecnologías limpias, los vehículos de tipo de energía eléctrica son una realidad. Muchas multinacionales, más allá de lo que les pidan las leyes, buscan la neutralización de sus emisiones. Algunos de los grandes se han metido a generar herramientas muy valiosas para para dar insumos al desarrollo de proyectos. Por ejemplo, Google, que no es mi gran amigo, entre otros, ha desarrollado herramientas muy buenas, gratuitas, para hacer proyectos red de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y ahí están para el uso de todo el mundo cuando quiera hacer proyectos por allá en Papúa Nueva Guinea o en el Chocó. Y pues hay esfuerzos, y yo soy testigo de ellos, de que se está organizando el mercado, este mercado voluntario. Aumento de transparencia, registros únicos, donde usted no pueda vender un crédito de carbono dos veces, indicadores de calidad y otra cosa muy interesante, los mercados voluntarios y especialmente los mercados que tienen que ver con uso de la tierra, o sea, proyectos que tienen que ver con agricultura, ganadería, forestal, conservación de bosques, tienen otro potencial adicional que está empezando a surgir, que es los cobeneficios ambientales y sociales. O sea, estos proyectos normalmente no son solo carbono, son mejora para las condiciones de vida de la gente, son mejor biodiversidad, son menos desertificación, menos erosión, menos sequías, menos de todo, más adaptación al cambio climático. Y algunos mercados voluntarios están dispuestos a pagar un sobreprecio por ese valor adicional. Entonces se crea un mercado gourmet también, como lo tiene el café, por ejemplo. Entonces hay un mercado gourmet del carbono que también está avanzando a un buen ritmo, en que, por ejemplo, nosotros estamos muy interesados en generar indicadores de biodiversidad para poder premiar también un proyecto, no solo por el carbono, sino por la biodiversidad. Indicadores de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, que son los grandes objetivos de la humanidad vistos desde las Naciones Unidas. Entonces, todo eso va a reforzar, va reforzando los mercados voluntarios. Los acuerdos de París saben que los mercados voluntarios son estrictamente necesarios, son irremediablemente necesarios para cumplir las metas del mundo. Entonces, pues digamos que los dos mercados van confluyendo y haciendo su tarea, cada uno de sus posibilidades. Y 2021, y se ve ya en este primer trimestre, se pronostica como un año pivote, un año en que se empieza a ver un crecimiento acelerado, muy acelerado del mercado voluntario del carbono. Así que bueno, yo hablé mucho de muchas cosas negativas en todas las charlas anteriores. Aquí hay algo de positividad y de decir, pues tal vez no todo está perdido. Y si esto se vuelve negocio y es un negocio exponencial, tal vez los resultados van a ser exponenciales y quizás logremos la meta de mitigación cero a 2050. Yo no lo sé. Esto solamente este trimestre, ya para terminar. De aquí vienen los créditos de mercados voluntarios que se vendieron este trimestre, 2021.
Y la gráfica me parecía interesante porque al menos Colombia aparece con un pequeñito sombreado. Y ese sombreado es resultado en una gran medida del impuesto al carbono. Y es un impuesto al carbono que tiene un potencial multiplicador, porque como lo expliqué, a partir del impuesto al carbono, Colombia ha aprendido a hacer proyectos y ha empezado a tener normas y estándares sólidos que ya le permiten, y ya está ocurriendo, que venda proyectos por fuera del protocolo de Kioto para mercados de cumplimiento, que algunos los aceptan, y para mercados voluntarios en otros países. Entonces, pues chévere que en esta gráfica verde pálido, después vamos a tener trimestres donde vamos a hacer un verde oscuro, así seamos más pequeños que otros países. Yo recomendaba muchas lecturas en las charlas pasadas, yo esta vez tengo menos por, por, por una razón principal, es que hay muy pocas que sean, esto es una línea del tiempo y entonces no vale la pena entrar más en ella, ya quedó relativamente bien explicada. Y segundo, el escenario es tan cambiante y es un tema como tan de mercados que es que uno no tiene lecturas de fondo como para decir, vea, léase esto que es lo clave. Pero sí pues señalé estas dos, por ejemplo. Estos son unos reportes del mercado de emisiones a nivel mundial, del ICAP, y este es del Ecosystem Marketplace, que es del mercado voluntario. Entonces, ahí uno tiene esas lecturas recomendadas que tienen sus resúmenes súper rápidos, que le dicen, mire, así está el mercado, y uno puede tener una idea de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y aquí hay solamente una de fondo, que es lectura recomendada para todo. Lamentablemente la tengo en portugués, en español no se consigue, o en inglés o en portugués. La voy a poner disponible en portugués. Es un resumen, dice, los 50 libros más importantes sobre sostenibilidad. Muy chévere, porque si quieren, hasta por un solo párrafo le resumen los 50 libros. O sea, se leen 50 párrafos y tienen una perspectiva histórica buenísima de sostenibilidad, de ecología, no solo desde el punto de vista del cambio climático, es desde el punto de vista ético, de los derechos de los animales, del ser humano como un integrante más de la naturaleza, una perspectiva cósmica, o sea, desde todo ámbito ambiental, aquí está, de cómo se gestó ese movimiento ambientalista actual, cómo surgieron esas primeras señales, un resumen súper chévere que en el tiempo en que se lee un libro quedan con la idea de 50 libros muy bien resumido. Y pues